Mito Ferrari. Los otros Ferrari. Lancia Stratos. Lancia Tema 8.32. Y Fiat Dino Spider. En la historia de los automóviles que contribuyeron a hacer de Ferrari un mito, hay un capítulo aparte para los otros Ferrari. Con la versión de serie del Lancia Stratos, primer protagonista de este vídeo, iniciamos un breve recorrido por los automóviles realizados fuera de Maranello, pero impulsados por un corazón proyectado y fabricado por Ferrari. Con el motor del Dino 246 GT, el Lancia Stratos HF, siglas inglesas de High Fidelity, alta fidelidad, se convirtió a fuerza de victorias en el triunfador de los rallies de los años 70, un coche realmente legendario. ¿Por qué Lancia decidió utilizar un motor fabricado en Maranello? En 1970, Bertone presentó en el Salón del Automóvil de Turín el Stratos Zero, prototipo de competición impulsado por un motor Lancia Fulvia HF 1600. Era un automóvil en forma de cuña, con una altura de apenas 84 centímetros, con el parabrisas que se levantaba para acceder al habitáculo, donde el piloto se acomodaba en posición semitumbada, casi como en un Fórmula 1. Su proyectista, Marcello Gandini, instaló el motor en posición trasera y central, pensando que solo de esta manera el coche podía ser competitivo y vencer a los Alpine Renault y Porsche, vehículos con motor trasero que amenazaban el dominio del Lancia Fulvia en los rallies. El Stratos Zero llamó la atención de los expertos, entre ellos Cesare Fiorio, responsable de la sección de competiciones de Lancia, y el ingeniero Piero Gobato, ex técnico de Ferrari y director general de Lancia. Ellos pidieron a Bertone que, partiendo del modelo Zero, diseñara un coche más alto y capaz de alojar un motor trasero central y transversal. La elección del motor fue delicada, porque el Stratos requería uno muy potente para poder ser un coche realmente competitivo. En el Salón del Automóvil de Turín de 1971 fue presentado el Lancia Stratos HF, prototipo en el que trabajó la misma casa de Turín. Su motor era un 6 cilindros Dino, derivado directamente del motor del Dino 246 GT y GTS. Hay que recordar que desde el año 1969, Lancia y Ferrari pertenecían ambas al grupo Fiat. Del prototipo de 1971 al lanzamiento definitivo pasaron 3 años en los que el Stratos fue desarrollado y se corrigieron los problemas surgidos en las competiciones en las que había participado. Después del desafortunado debut en competición en 1972 en el Tour de Córcega, la primera victoria llegó en 1973 en el Rally Firestone. De ahí en adelante, los éxitos se sumaron sin cesar. La producción en serie comenzó en febrero de 1974 y después de acumular 500 unidades fabricadas, llegó la homologación deportiva en el Grupo 4, que le abrió el camino a la conquista del Campeonato Mundial de Rallys por marcas en el mismo año. Entre los Stratos construidos, un número considerable de unidades quedó en versión de carretera, como la que estamos viendo en las imágenes.
Con respecto al prototipo original, el Stratos de serie es muy diferente e incluso tiene un pequeño maletero. La tapa de los cilindros no se presta a errores. El motor es el Dino Ferrari de 6 cilindros en V a 65 grados, de 2.418 centímetros cúbicos y capaz de proporcionar 190 caballos de potencia a un régimen de 7.000 vueltas por minuto. El Lancia Stratos HF ganó 3 campeonatos por marcas de rallies en 1974, 1975 y 1976. 3 campeonatos europeos de pilotos, 1976 y 1977 con Darniche y 1978 con Carello, sin contar los éxitos conseguidos en varios campeonatos nacionales. También en esta versión de carretera, el volante y el tablero son deportivos, con la intención de destacar que este Lancia nació para las carreras. En el interior de las puertas hay un espacio destinado a los cascos del piloto y del copiloto. Los indicadores, como han de ser en un coche pensado para competir, son muy completos. El habitáculo muestra su aspecto deportivo con asientos muy envolventes, tapizados con tejido esponjoso. La caja de cambio es de 5 marchas. Abriendo el capó delantero se encuentra la rueda de recambio. Los neumáticos están montados sobre llantas de aleación ligera Campagnolo. Todavía hoy, este compacto coche fascina por su forma cuneiforme, línea que obligó al uso de faros delanteros retráctiles. El Stratos de serie puede alcanzar los 230 km por hora. La cola recortada muestra 2 grupos ópticos circulares y un amplio spoiler que se encuentra solo en los últimos Stratos fabricados. Los primeros tampoco tienen el desviador de aire, un pequeño alerón ubicado encima del techo y que dirige el aire hacia el alerón trasero más grande. El chasis es autoportante, de acero con tubos de refuerzo. Las puertas, los capós y los 2 alerones son de poliéster reforzado. Las suspensiones delanteras tienen cuadriláteros transversales, mientras que las traseras son de tipo McPherson. El Stratos de serie se podía obtener en 5 colores pastel: rojo anaranjado, amarillo fly, verde claro, azul claro y azul francés. En 1978, Bertone presentó el Lancia Sibilo, otro prototipo con motor Dino Ferrari, del que muy pocos se acuerdan. El coche más reciente con chasis Lancia y motor Ferrari es el Tema 8.32, presentado en el Salón del Automóvil de Turín en 1986 y renovado posteriormente en 1988. Justamente a esta segunda serie pertenece el Lancia Tema de estas imágenes. El Tema debutó en el Salón del Automóvil de Turín de 1984 para situar de nuevo a la Casa de Turín en el sector de las berlinas Gran Turismo. Con motor y tracción delanteros, tuvo éxito en el mercado, pero la competencia, cada vez más aguerrida, estimuló a los directivos de Lancia a completar la oferta con un modelo capaz de superar a los competidores tanto en prestigio como en prestaciones. Recurrieron entonces al motor Ferrari. Ya entre 1983 y 1985, las 2 casas del grupo Fiat habían colaborado en el Campeonato Mundial de Marcas para prototipos. El motor escogido para el Tema fue el que Maranello había utilizado en el 308 GTB y en el Mondial 8. Así nació el 8.32, más conocido como Tema Ferrari, identificable por el pequeño alerón trasero retráctil que
que se acciona con un mando situado sobre el volante. Berlina de 4 puertas y 5 plazas, elegante y destinado a un público de élite, el Lancia Thema 8.32 está equipado con una dirección a cremallera Servotronic de la ZF, asistida electrónicamente, que se hace más rígida con el aumento de la velocidad. Las suspensiones, controladas también electrónicamente, eran en cambio opcionales. Esta berlina tiene suspensiones delanteras independientes del tipo McPherson con brazos basculantes y en el tren trasero independientes tipo McPherson con brazos transversales. En la versión con control electrónico, 4 sensores regulan constantemente la velocidad del coche, la presión hidráulica del circuito de frenos, las oscilaciones del chasis y los giros del volante. Estos datos van a una central que los registra y varía la rigidez de los amortiguadores para asegurar una conducción más cómoda. Este sistema, ofrecido como opcional también en la segunda serie, garantiza un comportamiento óptimo. Un mando en la consola permite seleccionar entre 2 tipos de funcionamiento de la central, uno automático y otro deportivo, que mantiene la regulación de los amortiguadores estable y bastante rígida. En cambio, el sistema ABS, que impide el bloqueo de una o más ruedas al frenar, es de serie. Los frenos son 4 discos autoventilados. Con todos estos accesorios, el Lancia Thema 8.32 alcanza una velocidad máxima de 240 km por hora sin restar confort a sus ocupantes. En el habitáculo, maderas nobles y pieles. El asiento trasero, a solicitud del cliente, podía ser de 2 asientos individuales y con regulación eléctrica, que en cambio era de serie para los asientos delanteros. La caja de cambio es de 5 marchas sincronizadas y el embrague un monodisco a seco que también se regula automáticamente. Ya dijimos que su velocidad máxima es de 240 km por hora. Excelente considerando que se trata de una berlina. La aceleración de 0 a 100 km por hora se alcanza en 6,8 segundos. Mientras que desde cero, el kilómetro se alcanza en 26,8 segundos. Con respecto al consumo de gasolina, a 90 km por hora de promedio se recorren 100 km con 8,5 litros. Y con 10,5 litros si el promedio sube a los 120 km por hora. En ciudad, la misma distancia requiere 16 litros de combustible. Ahí está bien visible el alerón trasero en plena acción. Sus ventajas se notan a velocidades superiores a los 200 km por hora. Si bien utilizarlo a velocidades inferiores no disminuye el comportamiento del coche. Lancia by Ferrari puede leerse la tapa de válvulas del propulsor que le da nombre al coche. Se trata de un 8 cilindros en V a 90 grados con 4 válvulas por cilindro, en total 32, de 2.926,9 centímetros cúbicos de cilindrada. Pero Lancia no utilizó el motor Ferrari tal como salía de Maranello, sino que lo reelaboró profundamente.
Con un nuevo cigüeñal, se cambió el ciclo de rotación con mayor equilibrio entre las masas en movimiento, es decir, pistones y bielas. De esta manera se eliminaron las vibraciones, incluso a regímenes más elevados. También los árboles de levas tienen un perfil distinto a los de los motores utilizados en el 308 GTB y en el Mundial 8. La alimentación cuenta con un sistema de inyección mecánico con control electrónico exclusivo para esta berlina. El tema 8.32, con un motor capaz de dar 215 caballos a 6.750 vueltas por minuto, es en gran parte un Ferrari. Así lo sugiere también el escudo, con el número destacado sobre fondo amarillo, que recuerda inevitablemente al cabalino rampante. Este tema representa el único automóvil con 4 puertas de la casa Ferrari. En el Salón del Automóvil de Turín de 1980, Pininfarina propuso un Ferrari con 4 puertas y motor boxer de 12 cilindros, pero su proyecto quedó a nivel de prototipo. El propio Enzo Ferrari se opuso a que un coche con su nombre tuviese esa característica. El 21 de junio de 1969, un comunicado de prensa emitido por Fiat decía: después del encuentro entre el presidente de la Fiat, Dr. Giovanni Agnelli, y el ingeniero Enzo Ferrari, se decidió, con la intención de asegurarle a la firma de Maranello continuidad y desarrollo, que la relación de colaboración técnica con la Fiat se transforme en el curso del año en participación paritaria. Fue el hecho que marcó el ingreso de la casa Ferrari en el grupo Fiat, pero también el último capítulo de una historia de colaboración comenzada años antes. Su primer fruto fue el Fiat Dino Spider que vemos en las imágenes. Este Spider, que parece no envejecer nunca, fue el primer automóvil realizado en estrecha colaboración por Fiat y Ferrari. En el vídeo de esta obra dedicado a la familia de los Dino, se explicó con detalle el nacimiento de la colaboración entre Fiat y Ferrari. Sin embargo, vale la pena repetir brevemente cómo esa relación llevó al nacimiento de este Spider. En febrero de 1965, la Comisión Deportiva Internacional varió las normas técnicas de la nueva Fórmula 2 que debían entrar en vigor en 1967 y fijó en 500 el número de unidades de un coche necesarias para pedir la homologación de un motor. Ferrari, que tenía en el Dino V6 el mejor motor para esa categoría, pidió la ayuda de Fiat para producir, antes del final de 1966, por lo menos 500 coches equipados con ese propulsor. A comienzos de los 60, en pleno crecimiento económico, Fiat producía miles de vehículos por año con el propósito de liderar las ventas en Europa. Fiat también deseaba producir un automóvil símbolo que le permitiese estar en boca de todo el mundillo automovilístico y empresarial. Por eso, la propuesta de Ferrari fue aceptada con la idea de que un Fiat con motor producido en Maranello conseguiría el objetivo publicitario deseado. Se iba a llamar Dino como su motor, cuyo nombre, a su vez, recordaba al hijo de Enzo Ferrari, prematuramente desaparecido. El Fiat Dino Spider fue presentado en el Salón del Automóvil de Turín de 1966 y en los términos previstos se fabricaron las 500 unidades necesarias para la homologación del motor. Pininfarina diseñó la carrocería de este Fiat y, a pesar de las limitaciones mecánicas, creó uno de los Spider más hermosos de la historia del automóvil. Pero Fiat no se conformó solo con esto y le encargó a Bertone que preparara un coupé que fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1967 y que todavía hoy es muy apreciado por los coleccionistas.
En el mismo Salón del Automóvil de Turín, Ferrari también presentó su Dino Berlinetta GT, antecesor del 206 GT que iba a ser fabricado a partir de 1968. Hay que añadir que el Dino Spider era un coche con tracción trasera y de 3 asientos, mientras que el coupé de Bertone tenía tracción trasera, pero con 4 plazas. El motor es un Ferrari revisado y rectificado por Fiat. Se trata de un 6 cilindros en V a 65 grados, con 1986,61 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de dar una potencia máxima de 160 caballos a 7.200 vueltas por minuto. En la tapa de cilindros, la palabra Dino revela su origen, pero su adecuación deportiva se demostró negativa para un automóvil de serie. Después de la homologación de los 500 motores fabricados, Fiat decidió cambiarlo por otro de 2.419,22 centímetros cúbicos de cilindrada, que se utilizó desde 1969. La potencia era de 180 caballos a un régimen de 6.600 vueltas por minuto, y demostró ser más confiable gracias al monobloque de fundición, mientras que el anterior lo tenía de aleación ligera. No hay duda de que en la segunda versión, a pesar de mantener el nombre Dino, el motor era más Fiat y menos Ferrari. Volviendo a la primera versión, la distribución era de 4 árboles de levas a la cabeza, accionados por una doble cadena. La caja de cambio era Fiat, pero en la segunda versión potenciada fue sustituida por una ZF. Obviamente, para alojar la segunda serie de motores, el chasis y las suspensiones sufrieron algunos cambios estructurales, aunque aparentemente ambas series eran muy parecidas. Solo diferían la rejilla, el parachoques con topes de goma, las llantas de nuevo diseño y una nueva consola. Tanto en el Spider de 1966 como en el Coupé de 1967 y también en los modelos renovados en 1969, los motores hacen sentir el placer de su garra deportiva. Al volante de estos coches se podía y se puede soñar y disfrutar como si se tratara de coches más potentes. En la primera versión, los técnicos utilizaron en el tren delantero suspensiones de cuadriláteros deformables con brazos triangulares superpuestos e integrados por una barra estabilizadora, mientras que en el trasero hay un tradicional puente rígido con ballestas longitudinales. En 1969, en cambio, también las ruedas traseras tuvieron suspensiones independientes, las mismas del Fiat 130. Los frenos son 4 amplios discos autoventilados, una verdadera novedad en Europa en 1966. Fiat declaraba una velocidad máxima de 210 km por hora para el Spider y de 200 para el Coupé. También el habitáculo de este pequeño Fiat recuerda la paternidad de Ferrari. El volante, el tablero y la consola muestran un claro espíritu deportivo, y también la posición del piloto refuerza esta impresión. Los asientos son anatómicos, con el respaldo que se inclina totalmente hacia adelante para permitir el acceso al pequeño asiento trasero, donde pueden sentarse un adulto de complexión pequeña o un niño. Los indicadores son muy completos y legibles. Los mandos para poner en marcha la calefacción y la ventilación están situados entre los 2 asientos, cerca del freno de mano.
Normalmente los coches descapotables tienen un habitáculo muy austero y resistente. Sin embargo, este Spider tiene un suelo alfombrado con colores muy vivos. Años atrás, los Fiat Dino Spider y Coupé, especialmente los de la segunda generación, eran desguazados para quitarles el motor y utilizarlo en coches más importantes como por ejemplo los Dino 206 GT, los 246 GT y los Lancia Stratos. Por suerte, ahora también el Fiat Dino Spider y el Dino Coupé se han ganado un justo lugar en el mercado de los coleccionistas. Y no podía ser de otra manera, porque estos primeros cruces de raza entre Fiat y Ferrari tienen el mérito de haber sido los únicos en los que se sumó la tecnología de la Casa de Turín con la tradición y gloria deportiva de la Casa de Maranello.